Una pobre joven virgen fue abandonada a su suerte en el desierto hasta que un jefe apache herido la llevó a casa. Clarabel yacía boca abajo en la arena ardiente, con el vestido rasgado adherido a su cuerpo tembloroso como un sudario. Las quemaduras de la cuerda alrededor de sus muñecas se habían vuelto carmesí, y sus labios ya estaban agrietados por la sed. Había estado allí desde el amanecer, abandonada por las mismas personas que prometieron protegerla. 3 horas antes, había confiado en el hombre equivocado. Samuel Crenshaw se había ofrecido a ayudarla a escapar del matrimonio forzado que su tutor había arreglado. Le había prometido un paso seguro al siguiente pueblo, una oportunidad de libertad. Pero cuando llegaron al borde del desierto, todo cambió. La dulce sonrisa de Samuel se volvió fría como una piedra cuando ella rechazó sus insinuaciones. «¿Crees que eres demasiado buena para mí?», había gruñido, agarrándola de las muñecas con manos que parecían de hierro. «Veamos qué tan orgullosa estás cuando el sol te encuentre». La había atado a un mezquite muerto y se había marchado, dejándola sin nada más que el sol abrasador y su propio terror. Clara había gritado hasta quedarse sin voz. Había tirado de las cuerdas hasta que le sangraron las muñecas. Ahora solo podía esperar a que la muerte la reclamara. El desierto se extendía interminable en todas direcciones. Olas de calor danzaban por el paisaje árido como fantasmas, burlándose de su desesperación. Los buitres volaban en círculos sobre sus cabezas, pacientes y conocedores. Clara cerró los ojos e intentó rezar. Pero incluso la esperanza parecía evaporarse en ese lugar olvidado de Dios. Pero Clara no sabía que a menos de 1 milla de distancia, alguien más luchaba por sobrevivir. Alguien que lo cambiaría todo. Ayana, jefe de guerra de los apaches de la montaña, presionó su mano contra la herida de flecha en su hombro. La sangre se filtraba entre sus dedos mientras guiaba a su caballo hacia el abrevadero que sabía que estaba oculto entre las rocas. La emboscada había llegado al amanecer. La emboscada había llegado al amanecer. Los soldados del fuerte habían violado el tratado de nuevo, atacando a su partida de caza sin previo aviso. 3 de sus guerreros estaban muertos. 2 más estaban heridos. Y ahora Ayana cabalgaba solo, con la vista nublada por la pérdida de sangre, desesperado por ponerse a salvo. Su caballo tropezó, casi tirándolo de la silla. El animal estaba tan exhausto como él, con espuma acumulándose en su hocico. No llegarían mucho más lejos sin agua. Ayana entrecerró los ojos a través del resplandor del calor, buscando las formaciones rocosas familiares que marcaban el manantial. Fue entonces cuando la vio. Una figura vestida de blanco, inmóvil contra un árbol muerto. Al principio, pensó que era un espejismo. El desierto jugaba malas pasadas a los hombres moribundos. Pero a medida que se acercaba, pudo ver el subir y bajar de la respiración. Alguien estaba vivo allí afuera. Su instinto le decía que pasara de largo. Su gente y los colonos blancos eran enemigos. Esto podría ser una trampa. Su herida era grave y necesitaba llegar a su aldea antes de que la infección se instalara. Pero algo lo hizo detener su caballo. La chica no podía tener más de 17 años. Su cabello oscuro estaba apelmazado por el sudor y la arena. Las cuerdas alrededor de sus muñecas contaban una historia de traición que Ayana reconocía a la perfección. Había visto a su propia gente abandonada a su suerte por aquellos en quienes confiaban. Los ojos de Clara se abrieron de golpe al ver una sombra caer sobre su rostro. Esperaba ver buitres, pero en cambio se encontró mirando a un hombre como ninguno que hubiera visto jamás. Su piel estaba bronceada por años de sol, su cabello negro colgaba suelto alrededor de un rostro marcado tanto por la sabiduría como por el dolor. La sangre manchaba su camisa de ante, y sus ojos oscuros tenían una profundidad que la hizo olvidar respirar. Por un instante, ninguno se movió. El jefe apache y la chica abandonada se estudiaron mutuamente a través de un abismo de miedo y desconfianza. Clara había oído las historias sobre su gente. Relatos de violencia y salvajismo que las madres blancas usaban para asustar a sus hijos.
Pero el hombre que la miraba no encajaba con esas historias. Ayana vio algo en sus ojos que la sorprendió. No odio ni terror, sino la comprensión de un sufrimiento compartido. Esta chica sabía lo que significaba ser traicionada. Que la dejaran sola, destrozada por quienes deberían haberla protegido. Podía irse. Debía irse. Su propia supervivencia dependía de llegar a su aldea, pero mientras los labios agrietados de Clara intentaban formar palabras, mientras sus ojos imploraban una clemencia que no tenía derecho a esperar, Ayana tomó una decisión que uniría sus destinos. Desmontó lentamente, su herida protestando a gritos. Clara observó en silencio atónito como el jefe apache se arrodillaba a su lado y comenzaba a deshacer los nudos de sus muñecas. Su toque era suave, con cuidado de no causar más dolor en su piel en carne viva, pero lo que ninguno de los dos sabía era que Samuel Crenshaw no había cabalgado tan lejos como creían, y cuando vio al jefe apache liberar su premio abandonado, todo estaba a punto de volverse mucho más peligroso. Las cuerdas se soltaron de las muñecas de Clara, pero su alivio duró poco. Ayana levantó la cabeza de golpe, su instinto guerrero presentía el peligro antes de que sus oídos captaran el sonido. Cascos, que venían rápidos desde la dirección del pueblo. ¿Puedes mantenerte en pie? Su inglés era claro pero con acento, cada palabra cuidadosamente elegida. Clara intentó levantarse, pero sus piernas se doblaron. Horas en el calor del desierto habían agotado las pocas fuerzas que poseía. Sin dudarlo, Ayana la levantó en brazos. El movimiento le encendió el hombro herido, pero apretó los dientes y la llevó hacia su caballo. Clara sintió la fuerza en sus brazos, el ritmo constante de su respiración, y algo dentro de ella que se había roto comenzó a sanar. 3 jinetes, murmuró Ayana, escudriñando el horizonte. Nos ven. La sangre de Clara se heló. Sabía quién venía. Samuel no se había conformado con dejar que el desierto la reclamara. Había regresado con ayuda, probablemente diciéndoles a los demás que había sido secuestrada por hostiles. Sería su palabra contra la de ellos, y nadie creería a un jefe apache antes que a un hombre blanco. «Te matarán», susurró. Samuel les dijo que me secuestraron. No escucharán la verdad. Ayana apretó la mandíbula. Había sobrevivido 35 años leyendo el peligro en los rostros de los hombres, y podía ver el ansia de violencia en estos jinetes que se acercaban. Querían sangre apache, y cualquier excusa serviría. Su caballo estaba exhausto. Estaba herido. Y la chica apenas podía mantenerse en pie. Huir no era una opción. Luchar contra 3 hombres armados en su estado sería un suicidio. Pero rendirse significaba la muerte para ambos. «¿Cómo te llamas?», preguntó mientras ayudaba a Clara a subir a su caballo. «Clara Bell», logró decir ella, con la voz ronca por la sed. «Clara Bell», repitió, como si probara cómo se sentían las palabras. «Soy Ayana. Si morimos hoy, al menos no moriremos como extraños». Los jinetes estaban lo suficientemente cerca como para que Clara pudiera distinguir el rostro de Samuel bajo el ala de su sombrero. Sonreía, y esa sonrisa le revolvió el estómago. A su lado cabalgaban 2 hombres que reconoció del pueblo, Marcus Webb y Dutch Kellerman, ambos conocidos por su odio a los apaches y su rapidez en el gatillo. Samuel levantó la mano, indicando a los demás que redujeran la velocidad. Formaron un semicírculo alrededor de Ayana y Clara, con las armas desenvainadas pero sin apuntar. Sin apuntar. El juego aún no había empezado, pero todos conocían las reglas. «Vaya, vaya», gritó Samuel. Su voz se oía con claridad en el aire del desierto. «Parece que nos encontramos con un indio intentando robar mujeres blancas. De donde yo vengo, eso se castiga con la horca». Ayana no dijo nada. Mantuvo las manos visibles, lejos del cuchillo que llevaba en el cinturón. Clara sintió su tensión, la energía enroscada de un depredador obligado a hacerse la presa. «No es robada», espetó Marcus, con la barba manchada de jugo de tabaco. «Mírala, destrozada y asustada. Probablemente Apache ya se salió con la suya».
El rostro de Clara ardía de vergüenza y rabia. Eso no es verdad. Él me salvó. Samuel, diles lo que hiciste. La risa de Samuel era fría como el viento invernal. La pobre ha estado demasiado tiempo al sol, diciendo tonterías. Todo el mundo sabe que no se puede confiar en lo que dice una mujer cuando ha pasado por un trauma como este. Dutch asintió con gravedad. Es terrible lo que estos salvajes les hacen a las mujeres cristianas. Acabar con su sufrimiento, probablemente sea una merced. Las palabras golpearon a Clara como golpes físicos. No solo planeaban matar a Ayanna, también la asesinarían y alegarían que era justicia. Podía verlo en sus ojos, en la forma en que la miraban ahora, como si ya estuviera muerta, ya manchada sin salvación. Mientes, dijo, pero su voz no tenía fuerza. ¿Quién le creería? Una pobre huérfana sin familia, sin protección, sin valor para nadie. Ayanna se movió ligeramente, colocándose entre Clara y las armas. Sintió su mano rozar la suya, cálida y firme. En ese toque, encontró algo que nunca antes había tenido, alguien dispuesto a morir por ella. La chica dice la verdad, dijo Ayanna en voz baja. La encontré atada al árbol. La dejaron morir. El rostro de Samuel se ensombreció. ¿Me estás llamando mentiroso, jefe? Te llamo lo que eres. El silencio se tensó como la cuerda de un arco. Clara oía los latidos de su corazón, olía el sudor, el cuero y el aroma metálico de las armas listas para matar. 3 hombres contra un apache herido y una niña indefensa. Las probabilidades eran imposibles. Pero Samuel no se conformaba con un simple asesinato. Primero quería jugar con su presa. Te diré una cosa, jefe, dijo, desmontando lentamente. Deja ir a la chica. Sal de aquí en paz. Y quizá te dejemos vivir. Viene con nosotros. La llevamos de vuelta al pueblo, donde pertenece. Todos ganamos. Clara sintió que los músculos de Ayanna se tensaban. Ambos sabían lo que significaba llevarla de vuelta al pueblo. Samuel alegaría que la habían rescatado, traumatizada, que necesitaba su protección. Y sin familia que objetara, sin nadie que hablara por ella, desaparecería en el infierno que él hubiera planeado. La chica se queda conmigo, dijo Ayanna. La sonrisa de Samuel se ensanchó. Eso sí que es interesante. Que un jefe apache se encariñe con chicas blancas hace que uno se pregunte qué otros crímenes has estado cometiendo. Marcus y Dutch se dispersaron, cerrando cualquier vía de escape. Sus caballos resoplaban y pateaban el suelo, presintiendo la violencia que se avecinaba. Clara comprendió con total claridad que estaba a punto de presenciar la muerte de la única persona que había intentado salvarla. La idea era insoportable. Abrió la boca para decirle a Ayanna que la dejara, que se salvara mientras pudiera. Pero antes de que pudiera hablar, ocurrió algo inesperado. Algo que lo cambiaría todo una vez más. Un disparo de fusil resonó en el desierto, pero no provenía de Samuel ni de sus hombres. Las balas impactaron en la arena entre los caballos, haciéndoles dar vueltas de lado, presas del pánico. Todos se giraron hacia el sonido, blandiendo sus armas como locos, buscando al tirador. En una cresta a 50 metros de distancia, una figura se recortaba contra el cielo ardiente. Incluso a esa distancia, Clara pudo ver el destello del cañón de un fusil y la distintiva silueta de un uniforme de guerra apache. Los labios de Ayanna se curvaron en una leve sonrisa. Nalnis, gritó en su lengua materna. Hermano. La voz que respondió era fuerte y con autoridad. Ayanna, ¿te has hecho daño? El rostro de Samuel palideció al comprender que la situación se había vuelto imposible. Un apache herido era manejable. Pero si había más guerreros en la cresta, si se trataba de una partida de guerra. ¿Cuántos? Susurró Dutch, con la mano temblorosa en la pistola. Ayanna volvió a hablar en apache. Sus palabras fluían como agua sobre piedra. Clara no entendía el idioma, pero percibía la firmeza bajo la calma. No era una conversación. Era una negociación por sus vidas. El guerrero en la cresta respondió,
y Clara captó algo que sonaba a interrogatorio. Ayanna la miró y volvió a hablar, con un tono de firmeza. ¿Qué está diciendo?, preguntó Marcus, con la frente empapada de sudor a pesar del calor. Los ojos oscuros de Ayanna se clavaron en Samuel. Le dije a mi hermano que esos hombres dejaron morir a una joven en el desierto. Le dije que uno de ellos intentó forzarla cuando ella rechazó sus insinuaciones. La mano de Samuel se dirigió a su pistola. Eso es una maldita mentira. Le dije, continuó Ayanna, sin alzar la voz, que ese hombre la había atado a un árbol y la había dejado a merced de los buitres porque no se sometía a sus deseos. El guerrero de la cresta volvió a hablar, y esta vez Clara percibió la ira en su voz incluso sin entender las palabras. Samuel se había puesto pálido, comprendiendo por fin el horror de su situación. ¿Y qué dijo tu hermano a eso?, preguntó Clara en voz baja. La sonrisa de Ayanna era afilada como una espada. Dijo que entre mi gente, los hombres que abusan de las mujeres de esa manera no son considerados hombres en absoluto. Son considerados animales, y los animales son cazados. El rifle en la cresta giró hacia Samuel. Dutch y Marcus empezaron a hacer retroceder a sus caballos, decidiendo claramente que su lealtad a Samuel tenía límites. Un momento, balbuceó Samuel. ¿No puedes creer la palabra de una chica histérica por encima de la palabra de un hombre que la dejó atada a morir?, interrumpió Ayanna. Clara Bell, enséñales las muñecas. Clara levantó las manos, mostrando las quemaduras de cuerda cruda que rodeaban sus muñecas como brazaletes ensangrentados. La evidencia era innegable, escrita con su propia sangre y dolor. Podrían haber venido de cualquier parte, dijo Samuel. Pero su voz carecía de convicción. Quítate la camisa, le ordenó Ayanna a Clara con suavidad. Los ojos de Clara se abrieron de par en shock. Yo no podía. Confía en mí. Con dedos temblorosos, Clara apartó la tela rasgada de su vestido, revelando sus hombros y espalda. La obra de Samuel era claramente visible. Moretones con forma de dedo donde la había agarrado. Arañazos de cuando ella se había resistido. Marcus maldijo por lo bajo. Dutch escupió en la arena y negó con la cabeza. Incluso ellos tenían límites, y Samuel claramente los había cruzado. Jesús, Sam, murmuró Marcus. ¿Qué demonios hiciste? La compostura de Samuel finalmente se quebró. No es nada, una don nadie. Una huérfana sin familia, sin protección. ¿Quién la va a extrañar? Las palabras flotaron en el aire del desierto como una confesión. Clara sintió lágrimas quemándole los ojos. No de dolor, sino de rabia. Acababa de confirmar todo lo que Ayanna había dicho. Validó cada acusación. Pero Samuel no había terminado de cavar su propia tumba. Además, continuó, la desesperación lo volvía imprudente. ¿Qué es una boca menos que alimentar? La niña no ha sido más que problemas desde que murieron sus padres. Al menos así habría sido útil para algo. El disparo del rifle desde la cima pasó tan cerca de la cabeza de Samuel que le chamuscó el pelo bajo el ala del sombrero. Su caballo se encabritó, casi tirándolo de la silla. El próximo disparo no fallará, gritó Ayanna en inglés, su voz llegando hasta la cima. Samuel estaba atrapado. Y lo sabía. Pero los animales acorralados a menudo eran los más peligrosos. La mano de Samuel se movió hacia su arma con la velocidad desesperada de un hombre que no tiene nada que perder. Si caigo, me la llevo conmigo. La pistola salió de su funda, girando hacia Clara. El tiempo pareció detenerse mientras ella miraba fijamente el cañón negro de la muerte. Podía ver el dedo de Samuel apretando el gatillo, podía ver la locura en sus ojos. Pero Ayanna era más rápida. A pesar de su herida, a pesar del agotamiento, el jefe apache se movía con la fluida gracia de un guerrero nato. Su cuchillo salió de la vaina en un arco plateado, dando vueltas en el aire abrasador. La hoja golpeó la muñeca de Samuel con precisión quirúrgica. Su grito resonó por el desierto cuando el arma se le escapó de los dedos inertes, descargándose inofensivamente en la arena.
La sangre manaba de la herida mientras se aferraba la mano herida al pecho. Mi muñeca. Me cortó la muñeca limpiamente. Marcus y Dutch se quedaron paralizados en sus sillas, comprendiendo por fin que estaban completamente superados. No se trataba solo de un apache herido. Era un jefe guerrero, un hombre que había sobrevivido a incontables batallas gracias a su habilidad e instinto. Si fueras Clara, ¿qué harías? ¿Callar y dejar que otros decidan tu destino, o alzar la voz y exigir justicia por lo que Samuel te hizo? Cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber de qué lado te pondrías. Porque lo que Clara decidiera a continuación determinaría si vivía como víctima o moría como guerrera. La voz de Clara atravesó los gritos de Samuel como un trueno. Quiero que sepa lo que se siente. Ayanna la miró con un nuevo respeto. La chica rota que había sido atada a un árbol había desaparecido. En su lugar estaba sentada alguien más firme, alguien que había encontrado fuerza en las profundidades de la traición. ¿De qué estás hablando? Samuel jadeó, todavía sangrando. Clara se deslizó del caballo de Ayanna. Sus piernas ahora más firmes. Me dejaste morir sola. Querías que conociera el miedo, que conociera la impotencia. Ahora es tu turno. Clara Bell, dijo Ayanna en voz baja. ¿Qué me pides? Atarlo a ese árbol. De la misma manera que él me ató. Que sienta el sol. Que conozca la sed. Que entienda lo que intentó hacerme. Marcus y Dutch intercambiaron miradas. Esto no era lo que habían firmado. Habían venido esperando un simple rescate. Tal vez alguna matanza apache. No habían contado con presenciar los crímenes de Samuel. No esperaban sentirse mal por su propia participación. Un momento, dijo Dutch. No podemos dejar a un hombre blanco atado para los buitres. ¿Por qué no? La voz de Clara era firme como una piedra. Dejó a una mujer blanca atada para ellos. ¿Qué hace que su vida valga más que la mía? La pregunta flotaba en el aire como un desafío a todo lo que les habían enseñado sobre el valor de la vida humana. Samuel era blanco. Hombre. Propietario. Según todos los parámetros que usaba su sociedad, él debería importar más que una niña huérfana. Pero al ver las muñecas quemadas por la cuerda de Clara, los moretones en sus hombros, esos parámetros se sintieron vacíos. Ayanna habló con su hermano en la cresta. El guerrero respondió, y Ayanna asintió. Nalnis dice que vienen 3 más de los nuestros. Estarán aquí pronto. Tienes hasta entonces para decidir cómo es la justicia. El rostro de Samuel se puso pálido. No puedes hacer esto. Tengo derechos. Soy ciudadano. Soy dueño de tierras. Tienes lo que me diste. Clara lo interrumpió. Nada. La verdad golpeó a Samuel como un puñetazo. Todo lo que había dicho sobre ella se aplicaba a él ahora. Estaba solo, desprotegido, a merced de la gente a la que había hecho daño. Por primera vez en su vida, Samuel Crenshaw comprendió lo que significaba ser impotente. Por favor, susurró. Lo arreglaré. Les contaré a todos lo que realmente pasó. Me confesaré ante el sheriff. ¿Yo? ¿Qué harás? La risa de Clara fue amarga. ¿Les dirás que intentaste violar a una huérfana y la dejaste morir cuando se defendió? ¿Crees que te castigarán por eso? ¿Crees que a alguien le importará la justicia para alguien como yo? Samuel abrió la boca, luego la cerró. Ambos sabían que ella tenía razón. En un mundo donde las mujeres como Clara no valían nada, los hombres como Samuel no enfrentan consecuencias. Pero este ya no era ese mundo. Este era el desierto, donde se aplicaban leyes diferentes, donde un jefe apache podía ser juez y jurado, donde una chica rota podía exigir su propia justicia. Marcus finalmente encontró su voz. ¿Qué quieres de nosotros? Clara miró a los 2 hombres que habían salido cabalgando esperando ser héroes. Quiero que vuelvan al pueblo. Quiero que les digan exactamente lo que vieron aquí. Diles que Samuel Crenshaw confesó haberme atacado. Diles que intentó matarme cuando lo rechacé. ¿Y luego qué? Preguntó Dutch. Entonces olvidan que me vieron con vida.
Las implicaciones los golpearon a ambos a la vez. Clara no solo exigía justicia por los crímenes de Samuel. Dijo que planeaba desaparecer por completo, alejarse de un mundo que, de todos modos, nunca la había querido. Pero a medida que el sonido de los cascos que se acercaban se hacía más fuerte, a medida que más guerreros apaches aparecían en el horizonte, Clara se dio cuenta de que su plan podría ser más complicado de lo que pensaba, porque Ayanna la miraba con una expresión que no podía descifrar. Y algo en sus ojos sugería que su historia estaba lejos de terminar. 3 guerreros apaches coronaron la cresta, sus caballos moviéndose como sombras a través del paisaje ardiente. Clara los vio acercarse, con el corazón latiéndole con fuerza. Estos no eran los monstruos salvajes de las historias que las madres blancas contaban a sus hijos. Eran hombres de dignidad y determinación, con la misma fuerza serena que había visto en Ayanna en sus rostros. El guerrero que encabezaba la conversación le habló rápidamente a Ayanna en su lengua materna. Clara captó el tono interrogativo, la preocupación por la herida de su jefe. Ayanna respondió, señalando a Samuel y luego a Clara. La mirada de los guerreros se endureció al observar sus heridas. Las quemaduras de la cuerda, los evidentes signos de violencia. ¿Qué dicen?, susurró Marcus, con la voz tensa por el miedo. Están decidiendo si vives o mueres, dijo Ayanna simplemente. El caballo de Dutch brincaba nervioso bajo él. No le hicimos nada a la chica. Eso fue todo por Samuel. Cabalgaste con él. Viniste aquí a matarme por salvarla. En sus ojos, compartes su culpa. Clara sintió el peso de sus miradas, la desesperada esperanza en los rostros de Marcus y Dutch. Estos hombres habían estado listos para asesinarla hacía una hora. La habían llamado inútil, contaminada. Ahora imploraban clemencia a quienes les habían enseñado a despreciar. El guerrero que encabezaba la expedición desmontó y se acercó a Samuel, quien aún se agarraba la muñeca herida. La sangre le empapaba la camisa y tenía el rostro pálido de dolor y terror. El hombre lo observó con la misma expresión que un cazador usaría para examinar a un animal herido. Naalnis pregunta qué castigo corresponde a este crimen, tradujo Ayanna. Entre nuestra gente, los hombres que abusan de las mujeres sienten la misma impotencia que ellos infligieron. La voz de Samuel se quebró. Haré lo que sea. Te daré dinero, caballos, lo que quieras. Lo que quiero, dijo Clara, dando un paso al frente, es que entiendas que no soy nada. ¿Qué importo? Que lo que me hiciste estuvo mal. Si te gusta la historia, suscríbete al canal. Samuel la miró. Realmente la miró. Quizás por primera vez desde que se conocieron. Vio la fuerza en su porte, el fuego en sus ojos que las horas de tortura no habían extinguido. Por un instante, algo que podría haber sido vergüenza cruzó su rostro. Yo no pensé, tú no creías que fuera humano, terminó Clara. Viste algo que podías usar y tirar. Pero sigo aquí. Sigo respirando. Sigo valiendo algo. Los guerreros apaches hablaban entre sí, en voz baja y seria. Clara no entendía las palabras, pero percibía el peso del juicio en su tono. Estos hombres habían visto suficiente injusticia como para reconocerla en el momento. Ayanna se tambaleó ligeramente en su silla, y Clara se dio cuenta de que su herida era peor de lo que ella había detectado. La sangre oscura había empapado el tosco vendaje, y respiraba con dificultad. Necesitaba atención médica. Necesitaba llegar a su aldea antes de que se infectara. Estás herido, dijo, acercándose a él. Deberías irte. Deja que yo me ocupe de Samuel. Ayanna la miró, y en sus ojos vio algo que la dejó sin aliento. Respeto, admiración, y algo más profundo, más peligroso, algo que sugería que no pensaba dejarla atrás. ¿Vendrías con nosotros?, preguntó en voz baja. La pregunta flotaba en el aire del desierto como un desafío a todo lo que Clara había conocido. Abandonar el mundo blanco que nunca la había querido. Unirse a un pueblo al que le habían enseñado a temer. ¿Cambiar un futuro incierto por otro?
Pero antes de que pudiera responder, Nalnis habló con brusquedad, señalando hacia el horizonte. Más jinetes venían del pueblo, muchos más. Soldados, susurró Ayanna. El rostro ensangrentado de Samuel se iluminó con una sonrisa triunfante. Le dije al sheriff a dónde iba. Le dije que podría necesitar refuerzos si había problemas con los hostiles. La trampa se cerraba. En minutos, estarían rodeados de caballería, superados en número y armamento. Clara miró a Ayanna, a los guerreros que habían arriesgado sus vidas para salvar a una chica blanca que no conocían. Pensó en la decisión que tenía ante sí, en los dos mundos que la llevaban en direcciones diferentes. Y entonces tomó una decisión que sorprendió a todos, incluso a ella misma. Clara recogió la pistola caída de Samuel de la arena, comprobando la recámara con pulso firme. Quedaban 4 balas. Había visto a su padre limpiar sus armas suficientes veces para saber cómo funcionaban. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Ayanna. Pero había comprensión en su voz. «Ganándote tiempo para escapar». La voz de Clara era tranquila, resuelta. «Cuando lleguen esos soldados, me encontrarán apuntando a Samuel con una pistola. Les diré que me atacó, que escapé y lo capturé yo misma. Nunca creerán que lo venciste sola», protestó Dutch. Clara sonrió con tristeza. «Creerán lo que quieran creer. Una chica blanca defendiéndose heroicamente suena mejor que un jefe de guerra apache salvándola de hombres blancos». Los ojos de Samuel se abrieron de par en par con pánico. «No puedes. Les diré la verdad». «¿Lo harás?». Clara presionó el cañón de la pistola contra su sien. «¿Confesarás el intento de violación? ¿De dejarme atada para morir? ¿Crees que eso te hace quedar mejor?». Los cascos que se acercaban se hacían más fuertes. Clara podía ver nubes de polvo elevándose de varios caballos. Al menos una docena de jinetes. La caballería venía en masa, esperando una pelea. Ayanna se desmontó con dificultad. La herida sangraba profusamente. «No te dejaré sola para que enfrentes esto». «Sí, lo harás». La voz de Clara transmitía la autoridad de quien por fin había encontrado su propósito. «Porque si te quedas, todos morimos. Si te vas, al menos algunos viviremos». Nalnis le habló con urgencia a Ayanna, señalando a los soldados que se acercaban. Los demás guerreros ya se preparaban para la retirada. Sus caballos danzaban con nerviosismo. «Clarabel», dijo Ayanna en voz baja, «hay algo que deberías saber». «¿Qué?». «En mi idioma, tu nombre significa agua clara en el desierto. Significa esperanza cuando no debería haberla». Las palabras la golpearon como un puñetazo. Había pasado toda su vida creyéndose inútil, indeseada, nada. Pero este hombre, este jefe apache que apenas la conocía, la veía como la esperanza misma. «No puedo ir contigo», susurró. «No pertenezco a tu mundo, como tampoco pertenezco al suyo. Perteneces a donde elijas pertenecer». Los soldados estaban cerca ahora. Sus voces se oían a través del desierto. Clara podía oír a su sargento dando órdenes, preparando a sus hombres para lo que pudieran encontrar. «Vayan», ordenó. «Todos ustedes. Ahora». Marcus y Dutch no necesitaron que se lo dijeran 2 veces. Espolearon a sus caballos hacia el pueblo, corriendo para poner distancia entre ellos y la confrontación que se avecinaba. Pero Ayanna permaneció allí, con sus ojos oscuros fijos en el rostro de Clara. «Cuando esto termine», dijo, «cuando hayan lidiado con la justicia del hombre blanco, siempre tendrán un lugar con mi gente». «Siempre». «¿Cómo puedes decir eso? Ni siquiera me conoces. Sé que elegiste salvarme la vida cuando pudiste haberte salvado tú mismo. Sé que te enfrentaste a 3 hombres armados sin pestañear. Sé que exiges justicia en lugar de venganza». La voz de Ayanna se debilitaba, pero sus palabras transmitían una convicción absoluta. «Estas cosas me dicen quiénes son». Los primeros soldados aparecieron en la cresta, sus uniformes azules contrastando con la piedra roja. Clara levantó la pistola, asegurándose de que pudieran verla apuntando a Samuel. «Vayan», gritó.
Vuelen. Finalmente, a regañadientes, Ayana permitió que Nalnis lo ayudara a subir a su caballo. Los guerreros apaches se fundieron con el paisaje como humo, desapareciendo entre las rocas y las sombras con la destreza de hombres nacidos en esta tierra inhóspita. Clara estaba sola de nuevo, pero esta vez se sentía diferente. Esta vez había elegido su soledad. ¡Socorro!, gritó a los soldados que se acercaban. Este hombre me atacó. Lo tengo. El sargento McKinnon fue el primero en llegar, con su rostro curtido y ceñudo por la sospecha. Detrás de él cabalgaban una docena de soldados de caballería, con las carabinas listas para el ataque. Señorita, ¿se encuentra bien? Clara dejó correr lágrimas por sus mejillas, no del todo forzadas. Me ató, me dejó morir. Conseguí liberarme cuando regresó y le quité el arma. Samuel intentó hablar, pero Clara le apretó la pistola con más fuerza contra el cráneo. Una palabra y les mostraré lo que intentó hacerme. El sargento desmontó, acercándose con cuidado. Déjeme tomar el arma, señorita. Ahora está a salvo. Clara entregó el arma, observando cómo dos soldados agarraban a Samuel y le ataban las manos. Decía algo sobre apaches, sobre haber sido atacado, pero su historia no tenía sentido. Un hombre herido balbuceaba sobre salvajes mientras una joven lo observaba con su propia arma. ¿Cómo se llama, señorita?, preguntó McKinnon con suavidad. Clara Bell. No tengo familia ni tutor. Este hombre se ofreció a ayudarme a encontrar trabajo en el pueblo de al lado, pero cuando llegamos al desierto, su voz se apagó, indicando las quemaduras de la cuerda en sus muñecas. El rostro de McKinnon se ensombreció al examinar sus heridas. Hijo de puta. Disculpe mi lenguaje, señorita. Lo colgarán por esto. Si hay justicia en este mundo, la habrá. Pero Clara había aprendido algo importante en el calor del desierto. La justicia no es algo que te sucede. Es algo que te forjas tú misma, con tus decisiones y la fuerza que encuentras en los momentos más oscuros. Mientras los soldados se preparaban para regresar al pueblo, Clara miró hacia las rocas donde había desaparecido Ayana. En algún lugar, un jefe apache herido cabalgaba hacia su aldea, llevando consigo su recuerdo, y de alguna manera supo que sus caminos se cruzarían de nuevo. El juicio duró 3 días. Clara, sentada en la primera fila del juzgado improvisado, observaba cómo el abogado de Samuel intentaba pintarla como una niña confundida y traumatizada que no recordaba con claridad los hechos. Pero las quemaduras de cuerda en sus muñecas contaban una historia que ninguna maniobra legal podría borrar. Marcus y Dutch testificaron a regañadientes, admitiendo que habían encontrado a Samuel con una herida de cuchillo y a Clara sosteniendo su arma. Hablaron con cautela, omitiendo cualquier mención de guerreros apaches. Pero su incomodidad era evidente. Hombres que habían cabalgado esperando ser héroes habían regresado como testigos de un crimen que les repugnaba. El juez Harrison era un hombre duro, con suficiente experiencia en la justicia fronteriza como para reconocer la verdad al oírla. Las afirmaciones de Samuel sobre haber sido atacado por hostiles se desmoronaron bajo el interrogatorio. ¿Por qué los guerreros apaches lo dejarían con vida? ¿Por qué le darían a una mujer blanca su propia arma? ¿Por qué no había otras heridas excepto el corte preciso en su muñeca? La evidencia sugiere, declaró el juez Harrison, que la señorita Bell se defendió contra un intento de asalto. Señor Crenshaw, usted es sentenciado a colgar por el cuello hasta que está muerto. Samuel gritó mientras lo arrastraban, aún reclamando inocencia, aún insistiendo en que los indios salvajes lo habían atacado. Pero sus palabras cayeron sobre oídos sordos. La ciudad había escuchado suficientes mentiras de Samuel Crenshaw. Clara no sintió satisfacción en su oración. La ciudad había escuchado lo suficiente, pero de alguna manera se sintió hueco. Samuel moriría, pero eso no deshacería lo que había tratado de hacerle. No borraría las horas que había pasado atada a ese árbol. Seguro que moriría sola y olvidada. Después del juicio, la gente la trató de manera diferente. Algunos con lástima,
otros con respeto que nunca había experimentado antes. El dueño del hotel le ofreció un trabajo como cocinero. El modista dijo que necesitaba un asistente. Por primera vez en su vida, Clara Bell tenía opciones. Pero a medida que pasaron los días, se encontró caminando hasta el borde de la ciudad, mirando el desierto donde todo había cambiado. La otra gente de la ciudad pensó que estaba traumatizada, que estaba reviviendo su terrible experiencia. No entendieron que ella estaba escuchando algo que no podían escuchar. 2 semanas después del juicio, lo escuchó. Of Beats en la noche, moviéndose lentamente, cuidadosamente. Clara salió del hotel y se dirigió al borde del desierto. Su corazón aceleró con anticipación y miedo. Ayanna se sentó en su caballo a la luz de la luna. Su herida se curó lo suficiente para viajar. Se veía más saludable, más fuerte, pero sus ojos tenían la misma intensidad que la había capturado desde el primer momento. «Regresaste», ella susurró. «Dije que siempre tendrías un lugar con mi gente». Lo decía en serio. Clara miró hacia atrás a la ciudad donde finalmente había encontrado aceptación, luego al jefe de Apache que había arriesgado todo para salvarla. 2 mundos, 2 futuros, tirando de ella en diferentes direcciones. «Si vengo contigo, no hay vuelta atrás. Tu gente y la mía siempre serán enemigos». «No siempre», dijo Ayanna en voz baja. «Quizás algún día, cuando otros ven lo que veo en ti, entenderán que la fuerza no tiene color. Ese coraje pertenece a cualquiera lo suficientemente valiente como para reclamarlo». Clara pensó en la chica que había sido atada a un árbol, esperando morir. Esa chica se había ido, quemada por el calor del desierto y forjado en algo más duro, algo inquebrantable. Pensó en la elección ante ella. Seguridad y aceptación en un mundo que nunca la había valorado, o la incertidumbre y la aventura con personas que la vieron a la pena. Pensó en lo que Ayanna le había dicho. «Perteneces donde sea que elijas pertenecer». «¿Me enseñarás tu idioma?», preguntó ella. Su sonrisa fue suficiente. Clara caminó hacia adelante, aceptando la mano que ofreció, dejando que la tire de su caballo. Detrás de ellos, la ciudad durmió pacíficamente, sin saber que uno de los suyos estaba en la leyenda. Pero a medida que desaparecieron en la noche del desierto, ni Clara ni Ayanna notaron la figura observando desde las sombras. Alguien que se aseguraría de que su historia no terminara con un simple escape al desierto. 6 meses después, Clara Bell se había convertido en alguien completamente nuevo. Su piel era de bronce del sol del desierto, con las manos fuertes al aprender las formas de Apache. Podría rastrear el juego, leer el clima en formaciones de nubes y hablar el idioma de Ayanna con fluidez creciente. Las mujeres Apache la habían aceptado lentamente, probando su resolución, pero finalmente la habían abrazado como una de las suyas. Ella y Ayanna se habían casado de acuerdo con la costumbre de Apache, su sindicato bendecido por los ancianos que vieron cómo se fortalecían. Clara había encontrado no solo amor, sino un propósito. Ella ayudó a negociar con comerciantes blancos. Su posición única le permitió cerrar 2 mundos que necesitaban desesperadamente comprensión. Pero el pasado tenía una forma de encontrarte, incluso en los lugares más remotos. Marcus Webb entró en el campamento de Apache bajo una bandera blanca, con su rostro demacrado de agotamiento y miedo. Clara lo reconoció de inmediato, aunque esperaba nunca volver a ver ningún recordatorio de su antigua vida. «Señorita, quiero decir, Clara», tartamudeó, desmontando con cuidado. «Necesito hablar contigo». Ambos. Ayanna salió de su vivienda, su mano descansando sobre el mango de su cuchillo. «No eres bienvenido aquí, hombre blanco. Por favor. Se trata de Samuel». Clara sintió formar hielo en su estómago. «Samuel está muerto. Los vimos colgarlo». Marcus sacudió la cabeza sombríamente. Eso es lo que querían que todos pensaran. Pero Samuel tenía amigos. Personas con dinero e influencia. Lo rompieron la noche antes de la ejecución. Lo hizo parecer que había escapado y le dispararon tratando de huir. Pero está vivo y está reuniendo hombres.
¿Qué tipo de hombres? Ayana pregunté. El peor tipo. Hombres que lo han perdido todo. Quienes culpan a los indios por todos sus problemas. Los hombres que piensan que matar a Apache resolverá sus problemas. La voz de Marcus estaba apretada por el miedo. Samuels les dijo que robaste a su mujer. Que está planeando redadas en asentamientos blancos. Los ha convencido de que es necesario un ataque preventivo. La sangre de Clara se hizo frío. ¿Cuántos hombres? 40, tal vez 50. Bien armado, bien suministrado. Se llaman a sí mismos los Rangers del desierto, afirmando que están protegiendo la civilización de los ataques salvajes. La mandíbula de Ayana se apretó. ¿Cuándo se mueven? Pronto. Tal vez días. Samuels conoce estas montañas. Sabe dónde acampan tu gente. Está planeando atacar al amanecer. Cuando tus guerreros se extienden cazando. Las implicaciones afectaron a Clara como golpes físicos. Por ella. Porque había elegido el amor sobre la seguridad. Samuels estaba trayendo la guerra a personas inocentes. Los niños morirían. Los ancianos que nunca habían dañado a nadie serían sacrificados. Todo porque se atrevió a encontrar la felicidad con un hombre que su propio pueblo consideraba un enemigo. ¿Por qué nos dices esto? Preguntó ella. ¿Por qué advertirnos? Marcus parecía avergonzado. Porque estaba allí cuando Samuel te ató a ese árbol. Estaba listo para dejar que te mate para proteger mi propia piel. He estado viviendo con esa vergüenza durante 6 meses. Sabiendo que era un cobarde cuando necesitabas ayuda. ¿Y ahora? Ahora estoy tratando de ser el hombre que debería haber sido entonces. Ayana habló rápidamente con sus guerreros en Apache. Clara atrapó lo suficiente como para entender. Preparar defensas. Recoge la tribu. Enviar corredores a bandas aliadas. Pero ambos sabían la verdad. Contra 50 hombres blancos bien armados. La pequeña banda Apache no pudo ganar una confrontación directa. Puede haber otra forma, dijo Clara en silencio. Ambos hombres la miraron. Samuel no está haciendo esto por justicia o protección. Lo está haciendo por venganza contra mí. Si me rindo, si regreso con Marcus, tal vez Samuel cancele el ataque. No. La voz de Ayana era absoluta. No cambiaré tu vida por la paz temporal. Pero si le salva a tu gente, mi gente te incluye ahora. Enfrentamos esta amenaza juntos. ¿O no en absoluto? Clara sintió las lágrimas picando los ojos. En su viejo mundo, había sido prescindible. Inútil. Aquí fue valorada más allá de su capacidad para sacrificarse por los demás. Luego peleamos, dijo ella. Luego peleamos. Ayana estuvo de acuerdo. Marcus miró entre ellos, viendo la resolución en sus caras. Hay algo más. Algo que Samuel no sabe. ¿Qué? No era el único con conciencia. Dutch y otros 3 del grupo original, hemos estado viendo a Samuel tratando de descubrir cómo detenerlo. Cuando se mueva contra ti, estaremos listos. La batalla por la libertad de Clarabel se había convertido en algo más grande. Una lucha por el derecho a elegir el amor por el odio, la comprensión sobre los prejuicios. Mientras el campamento de Apache se preparó para la guerra, Clara se dio cuenta de que su historia se había convertido en parte de algo más grande que ella. La pobre niña que había quedado morir en el desierto se había ido para siempre. En su lugar había una mujer que había aprendido que a veces, el mayor coraje era simplemente negarse a dejar que otros decidieran su valor. Samuel Crenshaw quería la guerra. Él obtendría uno, pero no del tipo que esperaba. Si disfruta de la historia, suscríbase al canal. La confrontación final probaría todo lo que Clara había aprendido sobre la fuerza, el amor y el precio de la libertad. Debido a que algunas batallas no se trataban solo de sobrevivir, se trataban de demostrar que todos merecían el derecho de elegir su propio destino. Ahora haga clic en el video en la pantalla para escuchar una historia aún más poderosa que esta. Con coraje tan crudo y justicia tan feroz, lo sentirás en tus huesos.
La próxima historia te mostrará lo que sucede cuando los inocentes se defienden con todo lo que tienen. Haga clic en el video ahora. Ustedes.